¿Qué puedo con esto, güey? Me dio curiosidad, ¿qué es esto? El Temach no entendió a Walter White. Ni siquiera vio Ni siquiera vio Breaking Bad. El burrito Ronnie. A la verga, güey. Definitivamente el Temach solo entendió lo que su cerebrito, entre comillas, masculino, quiso entender. Veamos qué tiene el burrito Ronnie para decir. Cuando Walter White empieza, es un simp, mi compa. Se pone modo guerra. Se va con su cuñado, que es bien verga, que es bien alfa. Le hace la puñeta más triste de la historia de la televisión. Me pondría de perrito y me daría de zapes en la pelona mientras yo grito modo guerra, compita chulo. Soy un pocho feliz, delicioso es para mí ser horneado y camasado así, buena en el El desayuno. personaje de Walter White es un arco de simp a hombre destructivo. Este señor ha utilizado tanto el término que creo que ya ni siquiera tiene un sentido claro. ¡Ay, Aunque la también canción de fondo! Carmen. puede que ya me haya Se me olvidó la metanfetamina. alejado de toda esta terminología incel, pero tenía Que tú me entendido que llamar a alguien cocinaste, simp surge Walter. de una Que dinámica tú me relacional marcada cocinaste. por la sumisión, pero ni siquiera tiene un sentido claro. Aunque también puede que ya me haya alejado de toda esta terminología incel, pero tenía entendido que llamar a alguien simp surge de una dinámica relacional marcada por la sumisión o la atención excesiva de un hombre hacia una mujer. Y definitivamente no Güey, creo yo que no sea el sé en caso qué del momento protagonista, empezó pero a tampoco salir voy el a negar término la de idea de simp. que Walter claramente no encaja en el modelo de De hombre que le repente me di gustaría. cuenta y Y ya, su relación y con ya Skyler se estaba define por una lucha mucho perdida por ese tener el control de su matrimonio. Pero aún así, él siempre sinónimo. mostró un marcado rechazo al cómo estaban distribuidos los roles en su relación conyugal. De cualquier manera, tengan presente que al tratarse de un análisis del Temach, inevitablemente tendremos que abordar el tema de la masculinidad. Simplemente quería mencionar el hecho de cómo su tesis principal parte de una definición maleable, en la que se puede encasillar cualquier forma de vivir la masculinidad que él no considere correcta. Había apostado todo en una empresa que había hecho con sus amigos y cuando le robaron la empresa por unos temas de simpeo. Estas afirmaciones me hacen pensar que el sobrino de México no entiende que Walter no solo no es una víctima, sino que ni siquiera es una buena persona. Y ese es el problema de no entender las cosas que ves. Aprovecho para irme por la tangente, pero una razón por la que siento que Better Call Saul, aun cuando pertenece al mismo universo, se mantiene bastante lejos de las comunidades Red Pill es porque Jimmy se distancia de la fantasía de poder masculina. A diferencia de Walter, quien tiene un marcado problema de ego que muchas veces intenta ocultar a través de la ambición, Jimmy es muchísimo más abierto a abrazar su vulnerabilidad. Después de todo, mientras uno de ellos se reconoce a sí mismo como una mala persona, el otro endulza lo su niega. propio suicidio en una narrativa de sacrificio. Y es en esta diferencia que reside la facilidad que tiene el personaje de Heisenberg para poder caer en gracia a personas como el Temach. Walter White es un hombre patético, que legitima un comportamiento egoísta por medio de supuestas cualidades usualmente ligadas a la masculinidad convencional. Véase, por ejemplo, la idea de que un hombre provee a su familia, independientemente de los métodos o de cómo estos terminen deteriorando la calidad de sus vínculos, la cual es una idea bonita en el papel, porque te anima a ignorar tus propios errores y encerrarte en tu burbuja donde el autoengaño se disfraza de virtud. Es por esto que el error en el que puede caer el espectador es glorificar comportamientos notoriamente tóxicos. No estamos frente a un hombre cuyo amor por su familia lo lleva a ignorar los límites morales en favor de beneficiar a aquellos por quienes siente aprecio, sino que se trata de una persona que encuentra en el cáncer la justificación perfecta para intentar alcanzar el control que siente que le fue negado. Retomando la idea original, nadie le robó nada a Walter. La serie sugiere que, a pesar de lo que diga su poca confiable narrativa, su salida de Grey Matter se debió a un berrinche a sentirse opacado por el dinero que tenía la familia de su entonces pareja, porque asumo que Walter estaba profundamente convencido de que su intelecto le permitiría poder destacar en cualquier entorno, a la par que repudiaba la idea de tener a su compañera como un recordatorio constante de lo que él mismo percibía como inferioridad. Pero el Temach no se da cuenta de esto, o porque se vio la serie mediante fragmentos de TikTok, o porque pensar que el personaje que estabas idolatrando está más cerca de ser un adulto con rabietas que un hombre alfa resultaría incómodo, y quizás te lleve a hacerte unas preguntas sobre ti mismo, cosa que no es permisible porque los verdaderos hombres no hacen introspección. Y descubre que tiene cáncer. Como muchos hombres, cuando pierden el propósito, su cuerpo se empieza a autodestruir. Esto es estúpido y peligroso. El cáncer es un suceso desafortunado que a veces afecta a las buenas personas y no es de ninguna forma resultado de tus emociones. Ajá, no es en consecuencia a. Un poco más allá, pero estoy seguro
Seguro que si te tratas a ti mismo como si vivieras en una caricatura donde todo es felicidad, esto te terminaría causando mucho más problemas que beneficios. Sí, lógicamente sé que algunas complicaciones psicológicas se pueden reflejar en el cuerpo por un concepto llamado somatización. Por ejemplo, tener dolor de cabeza en momentos de estrés. O complejizando un poco más, lo más cercano a una idea remotamente similar es que algunos estudios suelen encontrar correlación entre experiencias traumáticas no resueltas y algunos tipos de cáncer. Sin embargo, esto no constituye Eso lo voy a revisar, güey. Suena interesante. una causalidad, y la evidencia parece ser inconsistente, porque no hay forma en que una mala relación contigo mismo o los demás pueda detonar ocasionarte eso. cáncer. Es una simplificación de un proceso complejo que aprovecha la Sí. vulnerabilidad de las personas para, en el mejor de los casos, persuadirlos de adherirse a una narrativa perjudicial. Y creo que cualquier persona que aproveche un espacio de difusión Nuevamente, volvemos a lo mismo, lo usa como justificante. masivo para compartir ideas culpabilizantes hacia quienes padecen alguna enfermedad es un ser humano miserable. Les doy un dato curioso. Jesse solo iba a estar en la primera temporada. Bryan Cranston, el actor, fue y negoció con los escritores. Es verdad que Jesse iba a Pero morir, no pero la negoció. decisión no se cambió por la Fue por los intervención de Bryan escritores. Cranston. Esto se debió, en parte, a la huelga de guionistas del Ajá. 2008, que llevó a que Breaking Bad pasara de 9 a 7 episodios, ralentizando la producción y obligando a Vince Gilligan a replantear la trama. Además, él mismo mencionó que este retraso en la producción le permitió cambiar su idea inicial debido a la química que tenía el dúo protagonista. Este sí es un dato bastante conocido de la serie, y existen entrevistas en las que Gilligan lo detalla mejor, así que realmente no sé de dónde fue que el Temach se sacó esa curiosidad. Su mujer tiene que ir a trabajar con el ex que la cosa, que al final se lo termina c***endo porque no alcanza el varo. No se acuesta con Ted por dinero. Es triste que esta sea la conclusión a la que llegas, porque a mi parecer implica que no puedes considerar la idea de que tu Que pareja Walter- busque distanciarse de ti porque tienes comportamientos claramente autodestructivos y perjudiciales para los demás, ya que al parecer, mientras cumplas tu rol como hombre, puedes ignorar ser un padre o esposo funcional y al mismo tiempo ignorar el daño colateral de tu le haces a la comportamiento. Y familia. porque cuando alguien puede ver debajo de tu máscara, siempre puedes acusarlo de tener intereses ocultos. Siendo honesto, no esperaba menos del hombre que cuenta orgulloso cómo hizo una pataleta porque un día tuvo que planchar su propia ropa. Y no estoy justificando una infidelidad porque esta no existió, y porque deliberadamente ignoras que antes del amorío entre Ted y Skyler hubo una solicitud formal de separación, sin mencionar que Walter metió asesinos del cártel a su casa, utilizó bienes maritales para cometer delitos, acosó sexualmente a una compañera de trabajo e incluso pareciera ser que intentó sexualmente de ella. Skyler no busca intimar con Ted por una cuestión monetaria, sino porque la autonomía sobre su cuerpo es uno de los pocos recursos que tiene para dañar a Walter de la misma forma en la que él ya lo ha hecho, porque creo que todos somos niños grandes como para darnos cuenta de que forzar a una persona a mantenerse en una relación romántica unilateral no es correcto. Más adelante, Gus Fring, de ahí es de donde lo manipula, donde dice, un hombre provee. A todos se nos erizan los pelos de los huevos. Y yo hubiera sido Walter White y me avientan ese speech, yo digo, a la verga todo, ¡vamos a cocinar más meta! Se me hace gracioso que al Temach lo chamaqueen de la misma forma que a Walter, porque Gustavo no cree en un ideal de hombre proveedor, pero sabía que este era un Pero, recurso ajá, que le era permitiría una apelar narrativa a que le las inseguridades de su permitía cocinero. usarlo. Solo piensa en Gustavo soltando esta misma verborrea a uno de sus empleados en comida rápida y convenciéndolos de doblar doble turno a pesar de estar mal pagados. Si funciona, es porque la idea de un verdadero hombre está convenientemente asociada a cuánto sacrificio La personal puede explotación. ser capaz de soportar. Pero incluso esto es irrelevante, porque lo que Walter necesita es encontrar una justificación que lo haga sentirse validado, incluso si ésta se ve condicionada a destruir a su familia a cambio de dinero. Porque el vato con el que le pone el cuerno es un pendejo, al final por eso lo mata. Oye, Temach, pero él no se muere. Porque cuando el vato agarra huevos, la morra cambia. Skyler no respeta a Walter porque empieza a adoptar una encanta masculinidad eso. dominante. De hecho, es esto mismo lo que no respeta. Él no se muere. Porque el vato con el que le pone el cuerno es un pendejo, al final por eso lo mata. Oye, Temach, pero él no se muere. Porque cuando pone el cuerno es un pendejo, al final por eso lo mata. Oye, Temach, pero él no se muere. Porque cuando el vato agarra huevos, la morra cambia. Skyler no respeta a Walter porque empieza a adoptar una masculinidad dominante. De hecho, es esto mismo lo que termina complicando su relación justo cuando aparentemente habían encontrado una forma de conciliar su vida delictiva y familiar. Empiezo aclarando que, a mi entender, toda participación en actividades criminales por parte de Skyler se debió a que
que ella sí tenía una verdadera consideración por lo que le podría pasar a su familia. Si la gente se entera de que Walter es Heisenberg, eso perjudicaría a todos. Perdería una gran cantidad de sus bienes materiales. Walter Jr. tendría que Seguridad, lidiar con la verdad sobre libertades. quién es su padre en realidad. Y la reputación profesional de Hunt se veía comprometida al demostrarse que no fue capaz de reconocer que el criminal que perseguía era su propio cuñado. Sumado a esto, para este punto la mentira de que su esposo tenía un objetivo altruista todavía era verosímil, y Skyler cargaba con sentimientos de culpa ya que Hank terminó hospitalizado como resultado de que Walter estaba jugando a ser el peligro. Precisamente Skyler tiene una conversación bastante interesante con su abogada, donde, en un espacio seguro tanto a nivel personal como legal, menciona que no se casó con un criminal. Y es que limitarnos a pensar que ella transgrede sus principios simplemente porque ahora tiene un esposo con un comportamiento imponente es ridículo. E ignora la dificultad que implica reconocer que la persona con la que llevas 15 Ahora años es de otra matrimonio persona. y 2 hijos resulta ser un ególatra manipulador, Sí. alguien que antepone su necesidad de poder, control y validación por encima del bienestar de los suyos. Gran ejemplo de un hombre en su energía femenina. Su mujer se carga la energía masculina y se coge un pendejo en el trabajo. La verdad es que odio estos términos porque son absurdamente vagos e imprecisos. Las cosas que te gusten, tu dinámica de pareja, tus actitudes, estándares, emociones y un montón de cosas más que te definen tanto a ti como tu relación con los otros no es el resultado de tu energía masculina o femenina, sino que se trata de la interacción entre tus experiencias, contexto, vivencias y la forma en la que Conductas creces para sociales. relacionarte con el mundo. No necesitas encontrar un equilibrio entre estas ni un predominio de una sobre otra, ya que la forma correcta de vivir sobre tu expresión de género siempre será aquella que no te lastime ni a ti ni al resto. Las energías masculinas o femeninas son siempre utilizadas por los coaches de vida, los cuales no tienen ningún tipo de formación en psicología, o en su defecto caen en una absoluta tergiversación de conceptos reales. Güey, esto me recordó a un meme que había visto. Porque sí, güey. Sí me sentí identificado. Que el meme decía. Era un güey diciendo. Nah, siento que no he leído los suficientes libros. No sé no sé tanto de psicología como para empezar. O para continuar apoyando a la gente. Y de la nada sale un pinche coach con cero aprendizaje, güey. Cero estudios en psicología a decirte, güey, cómo resolver tu puta vida. Porque aunque se Como hijo de tu puta madre, güey, yo leyéndome libros, güey, haciéndome de experiencia, yendo con profesionales para que me enseñen también, güey. empeñan en Y este hijo de su puta madre, sin ningún pedo, güey, habla y suelta cosas como si tuviera la puta verdad. decir que todas esas tonterías son indistintas del sexo de la persona, siguen recayendo en una forma de legitimar los roles de género tradicionales. Porque Dios no permita que estos hombres en sintonía con su energía masculina se encuentren con una mujer autosuficiente, porque en lugar de aceptar que les intimida no tener garantizada una relación de poder, la acusarán de tener muy poca energía femenina. O cuando tengan que tratar con un hombre sensible o afectuoso, la opción más fácil será ridiculizarlo, porque en el fondo les molesta ver en otros la apertura hacia aspectos de sí mismo que su propia cobardía les impide explorar. Desde luego, esta es solo una generalización que aún puede ser trabajada desde otras aristas, pero abordarlo llevaría a perder el foco de análisis, por lo que por ahora basta con señalar cómo estas nociones de energía funcionan más como un refugio ideológico que como una herramienta real para comprender la complejidad de las relaciones humanas. Y yo no voy a negar que Walter se sentía emasculado al inicio de la serie, porque también es una interpretación en la que coincido, pero su transformación está más cerca de ser causada por una masculinidad tóxica que por reconectar con una energía que ni siquiera existe. Y la morra se da cuenta que andar con un criminal no es una buena opción. Me pregunto por qué les tomará tanto tiempo. Yo lo entiendo, lo hemos explicado. Y si usted sabe por qué a las mujeres les gusta andar con hombres peligrosos, póngalo en los comentarios para los nuevos. Les gusta porque los hombres peligrosos causan más emociones y adrenalina y los que son buenos las aburre o hasta las hace sentir que ellas son las malas y a las mujeres nunca les gusta ser la mala. Ahí está, Temaps, yo te sigo desde el 2021. No lo entiendes. Y creo que este tipo de comentarios solo pueden venir de alguien o muy estúpido o sin ninguna pizca de empatía. Ustedes La pueden IA del elegir lo que más les guste. Bardock. Pueden venir Te sigo desde el 2021. No lo entiendes. Y creo que este tipo de comentarios solo pueden venir de alguien o muy estúpido o sin ninguna pizca de empatía. Ustedes pueden elegir lo que más les guste. Voy a hablar solamente de relaciones abusivas, que es lo que caracteriza la dinámica relacional de Walter y Skyler. Aunque eso no quita que en algunos aspectos quizás se puede extrapolar a las interacciones que se tienen con una pareja aparentemente normal. Y por supuesto que la violencia verbal
o física es independiente del género de la víctima o victimario. Pero ya que el Temach decidió enfocarlo desde la idea de que son las mujeres quienes se niegan a dejar a parejas potencialmente peligrosas, esa va a ser la misma línea en la que voy a desarrollar mi idea. Empezamos diciendo que esta base de pensamiento es una forma cobarde de direccionar la culpa a la víctima. Esto no tiene nada que ver con que a las mujeres les guste sentir emociones intensas o algo similar. Esa es una forma reduccionista de abordar una temática tan intrincada como lo es la violencia, y la limita a trabajarla desde un enfoque meramente biologicista. Para esto, recordemos que el momento de realización de Skyler se dio cuando Walter no pudo evitar quedarse callado ante la idea de que el crédito de su trabajo ilegal fuera a parar en alguien más. Luego de esto se da la escena de Skyler lanzando la moneda en el monumento de las 4 esquinas, decidiendo quedarse no por ella, sino por su hija. Porque sí, al contrario de lo que afirma un señor que no se vio la serie, Skyler sí intentó irse cuando se dio cuenta que se encontraba en riesgo. La única razón por la que se queda es porque prioriza a sus hijos por encima de su bienestar. Esta investigación utilizó como referencia entrevistas que se hicieron a mujeres que fueron víctimas de violencia doméstica para poder determinar las razones por las que no se separaron de su pareja. Vamos a descartar las otras dos y centrarnos únicamente en la que definieron como atrapamiento. De aquí tenemos una subdivisión donde lo más relevante es la culpa internalizada, la indefensión aprendida y el aislamiento. Voy a tomar como referencia algunas escenas de la 5ª temporada para poder ejemplificar estos puntos. Sobre la culpa, siento que es bastante notoria. Ya antes he mencionado que Skyler comienza a inmiscuirse en su propio pozo de degradación moral como resultado de pensar que la lesión de Hank es, en parte, su responsabilidad. Ella ama a sus hijos y aún así entiende que la mejor decisión es mantenerlos lejos, incluso si eso significa tener que dañar su imagen ante ellos. Así que aun cuando su mayor crimen fue haber participado en la legalización de fondos ilícitos, se pone a sí misma al mismo nivel de peligrosidad que el hombre que mató a Gustavo Fring. Relación con el aislamiento. Podemos verlo en cómo Walter aprovecha tomar ventaja sobre la narrativa para dejar mal a Skyler y restarle credibilidad. Él mismo es quien le cuenta a su cuñada sobre el amorío entre su esposa y Ted, desacreditándola, al convertirle en la mujer que se acostó con otro hombre mientras su esposo tiene cáncer. Sí. Además de llenar de regalos a Walter Jr., cuando claramente era una decisión estúpida porque generaba discrepancias con la mentira que Skyler estaba utilizando para el lavado de dinero. Pero era útil para venderse a sí mismo como un padre ejemplar y garantizar la admiración de su hijo, mientras que a ella la reducía al papel de madre desinteresada. Todo esto tenía la intención de reducir las redes de apoyo de su esposa y obligarla a tener que jugar a la casita feliz. Sobre la indefensión, este es un concepto que hace alusión a que, tras una serie de sucesos desafortunados, el individuo internaliza que no tiene la capacidad para influir en estos acontecimientos. Como muestra de esto, creo que obviamente podemos referirnos al intento de suicidio tiene Skyler delante de su familia. Pero en lo personal siento que el diálogo que mejor aborda esto es la discusión que tienen en el capítulo 51, donde llegamos a una verbalización de la impotencia sobre la que ella estaba viviendo. No puedo ir a la policía, no puedo dejar de lavar tu dinero, no puedo alejarte de mi casa, ni siquiera puedo alejarte de mi cama. Lo único que puedo hacer es esperar que el cáncer regrese. Imagina por un momento vivir con una persona que tiene el control sobre cada aspecto de ti. Tu moral, sexualidad, decisiones y cada matiz que conforma quién eres ahora está sujeta a la voluntad de alguien. Me ha tocado, güey. La neta por desgracia, me ha tocado, güey, tener que aguantarme. Y literalmente, güey, literalmente estar encerrado sin poder hablar con nadie, güey. Sin ninguna clase de contacto con otras personas, ¿sabes? No está bonito. Está de la chingada eso. Siento que esta es la experiencia de Skyler y que el fragmento en cuestión representa de manera precisa la vulnerabilidad constante que tienen que sufrir las víctimas de maltrato. Porque sí, creo que es posible conciliar la idea de ser una víctima y al mismo tiempo no ser del todo inocente a nivel ético legal. Pero retomando, es importante ver cómo la única alternativa que encuentra es el regreso de la enfermedad, precisamente un factor externo y que no depende de su intervención. Esta es la razón por la cual en la vida real muchas mujeres prefieren soportar la violencia antes que buscar algún tipo de ayuda. Precisamente, a Skyler se le da la oportunidad de confesar todo cuando Hank intenta recopilar pruebas para desenmascarar a Walt, hasta que termina confesando que no tiene la evidencia suficiente para construir un caso. Y es que no es hasta que no tiene nada que perder que por fin se anima a actuar, ya que Walter tuvo que amenazar con un cuchillo tanto a ella como a su hijo para conseguir romper la pasividad coercitiva que había logrado instaurar en Skyler. Porque contrario a lo que un pelado delirante piensa, las mujeres no se mantienen en relaciones abusivas porque su instinto femenino las obliga a buscar hombres que las protejan, sino porque
romper el ciclo de violencia es un proceso tardado y complejo, porque el solo hecho de poder reconocerte como víctima implica lidiar con emociones de vergüenza, miedo, culpa, entre otra serie de emociones que terminan por anclar a la persona en el mismo lugar del que desea escapar. Y no necesitas entenderlo, pero creo que distorsionar parte del contenido de una serie que obviamente no has visto, solo para poder dar sentido a una diatriba machista, es ignorante y repulsivo. Voy buscando un travesti que tenga un gran pilín. Quiero que me perfore para sentirme Cuando Walter A veces creo que el Temach hace este tipo de reseñas a propósito porque sabe lo que le van a dar atención. Qué buen video del burrito Rone, güey. Los que odian a Skylar son fans del Temach. Súmale a que ella fue mejor en cuidador a sus hijos que el propio Walter. Finalmente la reseña del Dune de Breaking Bad ya tiene competencia. Díganle al Doom que no lo perdono igual.